Padre, gracias te damos por este día, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, y queremos leer tu palabra para que tú nos ministres y nos hables, Señor. Gracias por permitirnos cada mañana despertarnos, leer esa palabra tan bella y tan maravillosa, donde tú nos demuestras tu amor, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar uno de los libros que más me apasionan y es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es de los que uno debería empezar a leer, y yo cada que una persona está recién conociendo al Señor, le recomiendo que lea este Evangelio, porque de verdad que está lleno de amor, está lleno de cosas muy, muy bonitas que Juan, cuando nos ministra, como él escribe como con esa pasión y esa devoción a Dios. Incluso es en el Evangelio donde dice él, cada que se autonombra o cada que está hablando de él, no habla como Juan o como que yo estaba en primera persona, sino que al discípulo que más amaba al Señor. Es en el único evangelio que se presenta cuando él se presenta a Juan como el discípulo que más amaba. Y no es que Dios tenga preferencias con ninguno, que Juan lo hubiera amado más que a los otros, o que a usted o a mí, no, porque el Señor nos ama a todos por igual, sino que en su apreciación del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Yo puedo decir, el siervo es que Dios me ama a mí tanto porque yo soy privilegiado. Al siervo que más ama hoy, o al pastor que más ama hoy Dios, es a mí. Es una forma de él captar el amor de Dios. Por eso me fascina tanto. Recordemos que este evangelio es el cuarto evangelio, es el último de los 4 evangelios. Estos evangelios son sinópticos, o sea, están hablando prácticamente de lo mismo. Hay muchos acontecimientos que se hablan, pero vistos desde diferentes puntos de vista. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, vemos cómo Mateo habla de la descendencia de Jesucristo, que él de sus antepasados, y llega hasta el punto de ver a Jesucristo como el hijo de David, de la dinastía de David, del rey David. O sea que él habla del lado, digámoslo, de la parte como rey, como el descendiente de un rey, como el príncipe. Y nos presenta a Jesucristo como eso, como el rey de reyes, el señor de señores. Después viene Marcos, y Marcos nos presenta a Jesucristo como siervo, el siervo que viene a servir y a dar su vida por nosotros. Es una bendición haber leído y ver las diferentes facetas que cada uno de los evangelios presenta a Jesucristo. Después vemos al doctor Lucas, un doctor, un médico, que presenta a Jesús como humano. Si vemos, cuando él empieza a hablar de su descendencia, llega hasta Adán y Eva, o sea, lo muestra como humano, como una persona, como el hombre, el hijo del hombre que viene a este mundo. Y ahora Juan nos va a presentar al Señor como Dios. Por eso es que este evangelio a mí me fascina tanto, y lo recomiendo siempre a los nuevos creyentes, por eso, porque él muestra que el mismo Jesús es el mismo Dios, y vamos a ver cómo desde el primer capítulo, desde el primer versículo, empieza a hablar de que Jesús estaba en el principio, y en el principio siempre está la palabra que es Dios. Así que vamos a leer este evangelio, que de verdad es bien interesante. Lo escribió, como en su nombre lo dice, Juan. Más o menos dice que entre el año 60 después de Cristo hasta el 100, no se sabe exactamente cuándo, pero está dentro de ese paralelo. Así que es bien interesante, y los invito a que leamos el Evangelio de Juan, y vamos a empezar leyendo el capítulo 1 del versículo 1 al 28. Cristo, la palabra eterna. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios.
Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. El testimonio de Juan el Bautista. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron: ¿eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, hasta aquí vamos a leer este primer capítulo del Evangelio de Juan. De verdad que es bastante interesante este capítulo. A mí me fascina. Yo siempre he dicho que es de los evangelios que más me gustan, como lo dije en la introducción. Y mire que empezamos hablando acerca de Cristo, la palabra de vida eterna. Mire que dice que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, ¿quién fue que dio en Génesis 1 la palabra? Era mismo Dios creando por medio de su palabra todas las cosas. Y dice, el que es la palabra, o sea, el que estaba dando la palabra existía desde un principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. O sea, el mismo Padre estaba en la creación, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. La Trinidad completa, estaban los tres en ese momento, pero la palabra, el que estaba hablando ahí, y esta palabra que es la misma Biblia, se hizo carne y es el mismo Dios, el mismo Jesús. O sea que Dios está mostrándonos en este momento que la palabra es Dios, que estaba desde el principio. Por eso hablamos en la introducción de que Juan presenta a Jesucristo como Dios.
Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ese Dios, ese Jesús que vino a este mundo, que esta palabra, la Biblia, se resume en todo y fue la creación y vino a volverse vida en Jesús. Mire que esto es bien interesante que tengamos en cuenta algo bien bonito, y es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, en Ezequiel hay una promesa que dice que el Señor nos pondrá un corazón, cambiará ese corazón de piedra por un corazón dulce, un corazón tierno, lleno de amor. Él es amor. Y aparte de eso, dice que colocará su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea que la palabra se empieza a hacer vida con Jesucristo, y cuando yo recibo a Jesucristo como Dios y Salvador, el Espíritu Santo viene a mí, y esa palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, empieza a hacer vida en mí. Por eso es que la palabra se convierte en vida, porque todos los escritos, lo que dice la palabra de Dios, apunta a una sola cosa, a Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios viva y eficaz. Y vamos a comprobarlo más adelante en los versículos que ya mi esposita leyó, como lo hemos leído, pero vamos a explicarlo un poquito para que sepamos verdaderamente que la palabra de Dios se hace vida en Jesucristo. Dice más adelante que Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, y Juan no era la luz. Él era solo un testigo para hablar de la luz, o lo que dice en otras palabras, él era el que venía a abrir el camino para que la gente supiera que ya venía el Salvador, que venía el Mesías. Dice, aquel que es la luz, quien es y quien da luz a todos, venía al mundo. Él vino, fue a anunciarlo a él. Dice que más adelante dice, pero el mundo no lo reconoció. Vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Mire que acordémonos que Dios escogió a Abraham, creó un pueblo por medio de su hijo con Sara, Isaac, el pueblo de Israel, y su pueblo, de ahí nació el Salvador, y su pueblo no lo recibió, lo rechazaron. Pero mire la bendición tan grande que el Señor nos da a nosotros, y ahí es donde nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, parte de la descendencia del mismo Abraham por la fe. Nuestro padre, el padre Abraham, que es el padre de la fe, dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que si usted ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, si lo ha confesado con su boca y ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo, pasa a ser de la familia, pasa a ser hijo de Dios. Más adelante, aquí es donde viene lo que les explicaba ahora. Dice, en el versículo 14, dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo único del Padre. Mire que esto es lo que el Señor nos dice. Esa palabra, toda la Biblia, se hace hombre en la vida de Jesucristo. O sea, ¿queremos conocer la palabra? Conozcamos a Jesús. Ahí es donde está la palabra de Dios, que estaba lleno de ¿qué? De amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria. O sea que la presencia de quien, de Dios y del Hijo único del Padre en la vida de Jesucristo. Mire cómo es de bonito y cómo es de hermoso esto. O sea, la palabra de Dios se hace hombre y se hizo hombre en Cristo. Hoy en día nosotros, cuando lo recibimos a Él, recibimos el Espíritu Santo, y esa Biblia, esa palabra se vuelve vida en nosotros, y nosotros pasamos a ser la voluntad de Dios, y pasamos a ser imagen de Dios, como reflejando al Hijo, reflejando la palabra de Dios. Ya nosotros actuamos no como dice el mundo, no como decían mis abuelos o mis antepasados, sino como dice la palabra de Dios, como el mismo Dios dice, siendo imagen como viviendo como dice la palabra. Qué bonito es este evangelio, de verdad que me fascina. Después dice que Juan dio testimonio diciendo que él no era el Mesías, que él simplemente, él vino
a mostrar el camino. Esta persona a quien él está anunciando es alguien que viene después de mí, que es muy superior. Dice en otras versiones que ni siquiera puede desatar los cordones de sus zapatos. Dice porque es superior a mí, porque existe mucho antes que yo. Incluso ustedes saben que Juan el Bautista era pariente de Jesús, y cuando María fue a visitar a su prima o a su familiar, ya ella tenía como 6 meses de embarazo, o sea que es mayor, pero dice que él existía antes que él. ¿Por qué? Porque estaba desde un principio, como lo dice en el número 1. Y dice, pero el amor de Dios es inagotable, y él muestra básicamente que él es la voz que clama en el desierto: abran el camino para la llegada del Señor. Es lo que Isaías escribe en el capítulo 40, versículo 3, acerca de la persona que va a venir anunciando la llegada del Salvador. Así que qué bonito este evangelio, qué bonito es poder aprender, poder distinguir, poder llegar a sentir lo que uno puede sentir cuando uno empieza a descubrir esos tesoros que hay tan hermosos que Dios nos da en su palabra. Así que vamos a orar en esta mañana para que mañana sigamos con el resto de este primer capítulo, que es maravilloso. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Tú que eres la palabra, Señor, haberte hecho vida, Señor, ver que la Biblia se concentra y se condensa en ti, Señor. Pero lo más maravilloso es que tú, Señor, nos creas a tu imagen y semejanza. Y cuando te recibimos a ti, Padre Santo, viene tu Espíritu Santo a morar en nosotros. Y nosotros empezamos a hacer esas Biblias andantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Te doy gracias, papito lindo, por esa bendición tan grande que nos das, Señor, por esa promesa que se cumple, Padrecito bello, en la vida de tu Hijo amado Jesucristo, y la oportunidad que nos das de poder vivir esa vida, Señor. Gracias, papito hermoso. Ayúdanos cada uno de nosotros a poder ser esas Biblias andantes, Señor, que la gente pueda leer la Biblia, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar, Señor, porque reflejamos tu gloria, Señor, la gloria del Hijo único. Gracias, papito lindo, te entregamos el resto del día, Señor, y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.